qué quiero iniciar con este tema y empecemos con el proceso de sensibilización? Y es que tanto ha impactado la salud mental estamos hablando de empresas, pero también quiero que lo pensemos en otras áreas, a nivel familiar, a nivel personal y por supuesto que a nivel organizacional. Cuéntenos aquí por el chat. ¿Creen que ha impactado en la salud mental todo lo que hemos vivido en este tiempo precioso de pandemia? Cuéntenos aquí por el chat, por favor, si alguno quiere levantar su manito y participar, también maravilloso, porque de eso se trata estos espacios también. Valentina nos dice sí, Natalia nos dice sí, mucho, Mari sí, señora, ¿cierto? Muy bien, bastante, ok. Vamos a empezar a mirar también, y muchas gracias por la participación, frente a la salud mental. En sus palabras, cuéntenme aquí por el chat o si alguno quiere abrir el micrófono, ¿qué es para ustedes salud mental? En sus palabras, ¿qué es salud mental para ustedes? Dice Angélica, sí, algunas personas más que en otras, correcto, para todos ha sido un impacto diferente, ¿cierto? No todos tenemos el mismo impacto en nuestra salud mental. Valentina, ¿puedes activar tu audio? Sí, señora. Súper. Bueno, con respecto al concepto de salud mental, pues es la búsqueda del bienestar, pues valga la redundancia, mental, pues que abarca varios aspectos, tanto emocionales como también involucran, si uno no tiene una salud mental como buena, involucran muchos aspectos de la vida como familiar, social, el trabajo, entre otras cosas. Entonces, y con respecto también se puede vincular al concepto que estabas diciendo ahorita, que es la situación que pasamos o seguimos pasando, ¿afectó la salud mental? Claro que sí la afectó porque nos obligaron a hacer un cambio radical en todos los aspectos de la vida. Y obviamente afectó la salud mental de los colaboradores dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque pues hay muchos de ellos que no convivían con sus familiares, porque como sabemos, más de la mitad de nuestras vidas las vivimos dentro de una organización. Entonces, los obligaron sí o sí a verse con sus familiares 24 horas del día. Entonces, hubieron muchos conflictos, hubieron muchos como encuentros, porque se tuvieron que conocer, o sea, se tuvieron que ver las caras, saludar, hablar, todo lo que implica pues una dinámica familiar, ¿no? Más de todo, sumándole que muchas personas tuvieron trabajo en casa, entonces eran 1500 cosas por hacer o estudiaban en casa, entonces como que también fueron muchas cosas, literalmente les tocó ser multitarias para atender todas las necesidades al mismo tiempo. Entonces todo eso pues implica pues obviamente un desequilibrio mental, emocional y un desgaste físico y mental también. Por eso también el no salir, el no convivir, siendo nosotros unos seres sociales desde que nacemos hasta que morimos. Entonces también provocaron muchas cosas a nivel mental. Por eso es que estos 2 últimos años pues hubieron unos picos enormes de depresión, de ansiedad, de estrés, de también intentos suicidas por los mismos antecedentes mentales. Entonces fue un caos más que todo mental. Y Gracias, Valentina, qué bella porque sé que lo que tú acabas de mencionar, muchas personas lo estamos pensando ahorita frente a esa pregunta inicial y es a la salud mental, ¿no? Acá nos están también compartiendo, dicen, es el control de las emociones, el bienestar emocional. Natalia nos dice, la salud mental creo que es amplio porque abarca temas sociales, emocionales en cada uno de nuestros ámbitos, estudio, trabajo, familia. Es sentirnos tranquilos y plenos en cada aspecto de nuestra vida y si alguno se rompe, nuestra salud mental se afecta. Súper, Natalia, qué bella, muchas gracias. Mayra nos dice, considero que la salud mental se refiere al bienestar que debemos tener en todo nuestro ambiente laboral, familiar, el cual afecta nuestra mente y así, o a su vez, emocional.
nuestra mente y emociones define cómo será nuestra actitud en los diferentes ambientes. Y todos acá, y con las definiciones que me están diciendo, más lo que nos cuenta nuestra compañera Viviana, es importante tener en cuenta que hay un detonante. O sea, siempre que estamos hablando en salud mental, hay una situación que nos lleva a esos picos emocionales. Lo que tú dijiste es totalmente cierto. No estábamos listos y preparados para estos momentos difíciles en una pandemia. No estábamos listos para estos episodios donde teníamos que compartir más de las horas a las cuales no estábamos acomodados a hacerlo, ¿cierto? Sino a compartir más tiempo en casa, a tener esos momentos y esas vivencias donde no había un buen manejo emocional o donde realmente antes de pandemia y en pandemia empeoró, no había un buen manejo emocional en casa. Una de las cosas que nos enseña frente a este proceso en salud mental es que tenemos que pensar de manera integral, porque a veces estábamos muy bien en el trabajo, porque estábamos ocupados haciendo otras cosas, ¿cierto? Pero en casa la situación era terrible. O al revés, en casa nos sentíamos plenos, tranquilos, muy bien, pero en el trabajo empezábamos a tener una cantidad de situaciones y esa incoherencia en esa integralidad del ser en mi salud mental, de estar bien en todos los ámbitos en los que esté, pues genera obviamente esas afectaciones. Ahora, sumamos una cantidad de cosas que estamos y que vivimos. Miren, en este momento, en junio del 2022, ¿qué está pasando en este momento a nivel personal, familiar y laboral? En estos 2 años y medio que ya llevamos, ¿cierto? En nuestra pandemia, lo que hicimos es, podemos ajustar el audio, creo que algún audio se activó. Gracias, gracias. Lo que hicimos en este tiempo fue efecto olla express. O sea, aguantamos, aguantamos, aguantamos. ¿Explotaron varias cosas en casa? Claro que sí, pero aguantamos tanto que en este momento, cuando una olla express explota, ¿cierto? Sale a flote absolutamente todo lo que nos guardamos en estos 2 años y medio, donde nos guardamos emociones, donde nos guardamos situaciones que no resolvimos, donde nos guardamos duelos colectivos, donde nos guardamos emociones, frustraciones, duelos, ansiedades. Lo que tú decías es muy importante de cómo también en algunos momentos, inclusive pensamientos o ideaciones suicidas. Adicional a todo lo que convivimos en violencia intrafamiliar, en afectaciones en nuestra comunicación, en nuestra forma de pensar y demás. Entonces, sí o sí, y aquí creo que todos estamos de acuerdo, que nuestra salud mental se vio afectada totalmente. Ahora, a nivel laboral, por supuesto que también. A nivel laboral nos lleva a unos retos interesantes y para todas las personas que están acá como gerentes, directores de gestión humana, gerentes de empresas, dueños de sus microempresas, pymes y demás. Y queridas mamás, dueñas de casa, amas de casa, aquí también nos llevan a empezar a pensar de maneras diferentes en nuestra salud mental con las personas con las que nos rodeamos, a pensar de manera diferente en mi salud mental, a levantar la mano cuando estamos en un pensamiento, en una situación agobiante y decir, necesito ayuda en el momento. Entonces es importante que tengamos en cuenta cómo empieza esta salud mental a ser un factor determinante, que la verdad es que siempre lo ha sido, pero solamente hasta ahora, después de todo lo que nos ha pasado, es que le estamos colocando la importancia a este proceso de salud mental. Estamos hablando, por ejemplo, que hay una ley de salud mental que nació hace muchos años, pero que hasta hoy se está empezando a hacer un poquito realidad. Estamos hablando de que hemos tenido que generar a nivel organizacional también temas como ley de desconexión laboral por la cantidad de hiperconectividad que hemos tenido. Lo que Valentina también nos decía, esos diferentes roles que tuvimos que vivir en casa, que ya no éramos solamente la mamá, la ejecutiva, la que tenía que atender, la que tenía 4 y 5 cosas por hacer y el tiempo.
cuando teníamos 2, 3 reuniones, 2 en celular, aquí en el computador y por si acaso otro computador si lo necesitábamos, donde estábamos conectados y también teníamos, para aquellos que también teníamos chiquitines, ¿cierto? Mamá, mamá, ayúdame, mamá, la tarea, mamá, necesito ir al baño, mamá, ayúdame. Terrible, ¿no? O sea, es una cantidad de estrés a la cual fuimos en este momento bombardeados. Y a nivel organizacional, necesitamos trabajar en muchas cosas en nuestra salud mental de nuestros colaboradores y aún en casa, ¿sí? Aquí Mayra nos dice, perdón, Claudia nos dice, la salud mental es cómo me siento y cómo estoy en el ámbito laboral y personal. Muy bien. Ok, entonces vamos a empezar con este tema tan precioso y lo más importante es que le demos realmente esa importancia a sensibilizarnos en el tema de salud mental. Y aquí quiero hablarles rápidamente de lo que a veces es el mito y lo que es la realidad. Mito, los problemas de salud mental no me afectan. Y saben, a veces nos sentimos así como los superhéroes, como Superman, Superchica, ¿cierto? Donde decimos, no, eso no me pasa a mí. Eso le pasa a otras personas, pero a mí no. Y resulta, y nuestra realidad, mire lo que dice acá, los problemas de salud mental son muy comunes. En Colombia, 4 de cada 10 personas reportan haber tenido uno en la vida. Temas de salud mental que nos afectan como cuáles: ansiedad, depresión, situaciones incontrolables, situaciones difíciles que hemos tenido que afrontar, ¿sí? Pero a veces no queremos levantar la mano, lo que les decía ahorita, no queremos levantar la mano. No queremos decir, miren, y yo sé que aquí pueden haber muchos papás, y hoy también quiero hablarles como papás, de que a veces nosotros vemos comportamientos en nuestros hijos, pero no le prestamos atención. A veces nos da pena decir, tengo que llevar a mi hija al psicólogo. ¿Por qué? Porque necesita que verbalice, porque necesita que X, Y o Z. ¿Sí? Nos da pena, aún nos da pena. Entonces necesitamos empezar a trabajar en estos temas, necesitamos quitarnos miedos para poder enfrentar la situación con veracidad y en esta realidad. Mito, las personas con problemas de salud mental son violentas. Realidad. La gran mayoría de las personas con problemas de salud mental no son más propensas a ser violentas que cualquier otra persona. Solo el 3 al 5% de los actos violentos se pueden atribuir a quienes viven con una enfermedad mental grave. Imagínense, ¿sí? Entonces usted puede tener a su compañero de trabajo, en su compañero en casa de vida, en sus hijos, en fin, y usted dice, wow, qué persona tan linda, tan pacífica, negocia siempre todo. No, es una maravilla, pero no sabemos qué está pasando al interior de cada persona. Y cuando menos vemos son comportamientos que en algún momento hubo un evento estresor que hizo que explotara. Pero por eso es importante que nos sensibilicemos. Ahora no vamos a estar paranoicos, ¿no? Por favor, tengámoslo en cuenta, ¿no? Ay, usted tal vez sí habla, no, usted de pronto tiene una enfermedad mental, no, usted, no, o sea, tampoco. Pero sí necesitamos desarrollar ese instinto y ese análisis y esa observación, porque no lo hacemos. Lamentablemente, y miren, muchos de los casos, por ejemplo, de jóvenes que se suicidan, ¿sí? Han dejado señales que no han sido perceptibles para nosotros como papás. Inclusive en sitios, en trabajos, ¿sí? Donde también han estado estos casos, han dejado señales, han hecho incidentes, pero hay cosas que lamentablemente a veces nos parece lo normal, que no es lo normal. Así que queridos directores, colaboradores, líderes, jefes, papás, abramos los ojos, por favor. Y estemos muy pendientes de cada situación, de lo que está pasando en nuestras casas, en ese ambiente. Mito, no hay esperanza para las personas con problemas de salud mental. Realidad, los estudios demuestran que personas con problemas de salud mental mejoran y la mayoría se recupera por completo. Pueden estudiar, trabajar y participar plenamente en sus comunidades. Y aquí es un reto interesante para nosotros como líderes de gestión humana, como gerentes de gestión humana. Es muy importante, señores, que tengamos en cuenta, inclusive en nuestros procesos de selección,
¿Qué está pasando ahorita? Y tal vez algunos acá de pronto levantan la mano si están en áreas de selección de personal y me entienden en lo que les voy a decir. Y es en estas áreas en selección de personal, tenemos situaciones complejas donde vemos, por ejemplo, jóvenes que es difícil que mantengan un tiempo de estabilidad laboral, porque quieren hacer otras cosas, porque el contrato ya indefinido no les llama la atención, porque hay otras cosas que sí les llaman la atención, como es un tema de un plan de beneficios, como son otras actividades, ¿no? Tenemos personas aún mayores que se supone que uno pensaría, ¿no? Va a tener una estabilidad y en fin, no, que salen con acciones que usted dice, wow, ¿dónde está el nivel de madurez emocional de esta persona aún a su edad? Tenemos personas que pasan un proceso, pero al interior de la organización, cuando pasa un evento estresor, empiezan a aflorar N cantidad de situaciones. Y hoy en día, uno de los retos con los que tenemos que estar a nivel organizacional es que nuestro proceso de selección tiene que ir mucho más allá de solamente ver unas pruebas psicotécnicas a nivel organizacional, de solamente tener una estructura de una entrevista organizacional, sino ver más allá qué pasa en casa, cuáles son los patrones de conducta en casa. Realmente ese siempre debió ser el foco, ¿sí? Pero usualmente eso no pasaba. Entonces, necesitamos evidenciar comportamientos. Miren, una de las cosas que necesitamos y nos están pidiendo a gritos es que en el proceso de selección inclusive se implementen pruebas psicotécnicas donde se empiecen a ver rasgos de personalidad y rasgos y comportamientos, digámoslo como en psicología clínica, ¿cierto? En esos comportamientos donde vemos la agresividad, donde vemos qué tanto la persona realmente se relaciona con el otro, donde vemos inteligencia emocional. Ya no es solamente que tenga liderazgo, ya no es solamente que tenga unas competencias técnicas. Realmente, digamos que los procesos de selección han cambiado y todo lo que ha pasado ahorita en salud mental, pues genera estos cambios. Y es antes tal vez el conocimiento técnico primaba más que inclusive sus habilidades. Posterior, decíamos, no, toca un 50 y 50, o sea, el conocimiento técnico es importante, pero las habilidades también, porque si no, ¿cómo las desarrollo? Pero saben, hoy, con todo lo que hemos vivido en este tiempo en salud mental, prima, cómo nos comportamos, la inteligencia emocional, las habilidades, ¿cierto?, que tenemos versus lo técnico. Lo técnico lo aprendemos, pero manejar emociones, situaciones, aún en casa, no es fácil. Y esto implica un desarrollo de inteligencia emocional y necesitamos trabajarlo a diario. Hay personas que consideran tal vez que su inteligencia emocional ya está en su máximo furor y que son súper líderes en inteligencia emocional y ya desarrollaron todo lo que debían hacer. En mi proceso, en mi pensamiento, en lo que yo he visto, es que realmente nuestra inteligencia emocional la tenemos que trabajar a diario, porque son procesos en los cuales a diario nos enfrentamos en diversas situaciones y somos nosotros, solamente nosotros, quienes decidimos con nuestra madurez emocional cómo llevar las situaciones. Si bien hemos aprendido y tristemente aprendimos en este tiempo en pandemia como a los golpes, ¿no? Como a cosas difíciles, ¿no? Pero hemos aprendido aún varias cosas, a valorar la familia, a valorar lo que tenemos, a valorar nuestro trabajo, pero nos falta. Aún nos falta en reconocer. Cuando vemos procesos en duelos, como lo hemos visto en estos duelos colectivos, y tú dices, wow, gracias, y respetando, por supuesto, que cada creencia religiosa, en mi caso, digo, gracias Dios porque nos has cuidado, gracias Dios porque estamos completos en familia. Pero aún así, viendo la ausencia de varias personas, de sus familiares, aún así nos falta por comprender muchas cosas, por valorar muchas cosas en casa, por estar atentos a esa observación. Entonces, es importante que trabajemos, por supuesto, que en estos momentos en nuestra salud mental, que ya no es un mito. Miren lo que dice acá. En nuestra salud mental, 50% de las enfermedades mentales en adolescentes en el mundo, no estamos hablando solo aquí de Colombia, en el mundo, surgen antes de los 14 años. Y yo estaría casi que segura de que inclusive es en menos tiempo. O miremos cuántos casos no tenemos ahorita
de adolescentes, preadolescentes, ¿sí? Y niños inclusive, con cantidad de situaciones y enfermedades en salud mental. Y tal vez usted me dirá, bueno, pero aquí vinimos a hablar de la importancia de la salud mental en las empresas. Sí, pero quiero decirle también que si usted se enfoca en su colaborador, pero en la familia de su colaborador, vamos a sobrepasar muchas cosas. Porque a veces pretendemos que el colaborador esté perfecto, pleno, súper bien, pero no sabemos qué cosas están pasando en casa. Y no puedo pretender que tenga un desempeño al 100% cuando sé que hay situaciones en su casa que está viviendo que están afectando su salud mental y que en algún momento va a replicar en la empresa. Por eso es importante que nosotros evaluemos en estas áreas cómo están nuestros colaboradores. Y aquí quiero preguntarles, por favor, cuéntenme aquí por el chat, si han hecho una visita domiciliaria, encuesta, como quiera llamarlo, perfil sociodemográfico, en fin, de cómo están a nivel psicoemocional sus trabajadores en casa, para aquellos que tienen personas en casa. ¿Cómo está ese nivel psicoemocional en el trabajo? ¿Cómo estamos? Porque si no hemos hecho esos procesos de evaluación, la invitación hoy también es a que lo realicemos. Depresión ocupa el tercer lugar en las enfermedades más comunes en la población en el mundo. Suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes de 14 a 29 años. Imagínense. Saben, a veces lo que pasa es que cuando no nos pasa un caso cercano, decimos, no, eso está ya en las noticias. No, eso pasó en otro lado del mundo. No, eso no pasa cerca. Y estamos muy cerca de personas que puedan tener cualquiera de estos síntomas. Así que es importante que estemos muy, muy atentos, obviamente, a esa información. Por favor, cuéntenme por acá, por el chat. Gracias, por favor, cuéntenme acá por el chat si han hecho alguna encuesta sociodemográfica con las personas que ustedes tienen a cargo. Cuéntenme acá por el chat. Si han hecho alguna encuesta, si han valorado cómo está su gente o no. Frescos, por favor, escríbanlo porque esto nos va a dar también una mirada importante a nivel organizacional. Muy bien. Señores gerentes de gestión humana, directores, empresarios, quiero que miremos muy bien estas cifras. ¿Sí? Ok, muchas gracias. No, ok, Camila nos dice encuesta de riesgo psicosocial, se ha hecho encuesta, pero a nivel de clima laboral. Gracias, Valentina. Nuestra compañía sí realiza la visita domiciliaria. Ok. Es importante acá, y antes de pasar a estos números importantes, hay varias, digamos que, miradas, ¿no? Un tema es la visita domiciliaria que nosotros podamos gestionar preempleo, ¿cierto? Cuando la persona va a ingresar a la organización. Y otra es cuando hacemos una visita domiciliaria para mirar cómo está la persona en todos sus enfoques emocionales, en relaciones intrafamiliares, en ambientes en su casa, en espacios, ¿sí? Y sobre todo en ese clima intrafamiliar. Qué maravilloso sería que como empresa hiciéramos un proceso de una medición de clima intrafamiliar. Eso nos daría muchísimas luces de lo que organizacionalmente en formación y desarrollo podríamos trabajar. Y acordémonos siempre de algo, si la familia está bien, si el colaborador está bien con la familia, va a estar muy bien en el trabajo. ¿Sí? Dice Francia, sí, encuestas demográficas, sí, estamos en análisis. Muy bien. En la compañía, nos dice Marlene, no han realizado encuestas al respecto desde que inició el COVID por teletrabajo. Ingrid nos dice, encuestas sociodemográficas sí, pero no se ha incluido nada a nivel psicoemocional. Me gustaría saber cómo podemos incluir esto en la encuesta. Maravilloso, Ingrid, porque mira, en la encuesta y lo que ha pasado tristemente en algunas empresas que han hecho este proceso de encuesta psicoemocional es que se enfocan más en los bienes, ¿sí? Asumimos que si la persona tiene un buen espacio dentro de su casa, un espacio, digamos que de manera independiente para trabajar, en fin, está súper bien y es feliz con lo que tiene. Sin embargo, lo que tenemos que empezar a trabajar a nivel psicoemocional son algunas preguntas, y ya depende pues del tipo de encuesta que gestionen, son algunas preguntas más a nivel emocional, o sea, situaciones como,
¿Cuáles han sido los problemas más frecuentes que han pasado en este tiempo en pandemia? ¿Cómo solucionan ustedes aquí este inconveniente? ¿Quién toma la vocería en casa? Finalmente, ¿qué pasa cuando tienen una situación y tú puedes colocar inclusive un caso hipotético? ¿Cómo actuarían? ¿Por qué? Porque tú estás empezando a ver qué tanto se están relacionando, qué tanto están conversando, qué actividades gestionan en familia. Miren, es particular que a veces uno encuentra personas que dicen, no, aquí nos comunicamos, aquí hablamos todo el tiempo. No, eso mejor dicho. Y usted le pregunta qué actividades hace su hija los fines de semana. No, su merced, no, no sé. Entonces, ahí es donde empezamos a ver, ¿cierto? Situaciones inclusive de comunicación. Entonces, dentro de esa encuesta sociodemográfica o psicoemocional que ustedes gestionen, es necesario hacer estas preguntas para que también lo podamos visualizar dentro de ese análisis que podamos hacer. Mari nos dice, buenos días, para el ingreso del personal nuevo se realiza visita domiciliaria y entrevista. Tenemos por ahí un micrófono activo. También de todos los años hacemos la aplicación de batería de riesgo psicosocial. Mari, súper. Y ahorita más adelante voy a hablar de la batería de riesgo psicosocial, que es importante aplicarla para todas las empresas, para todas las personas, que inclusive yo siempre he dicho, tiene que haber una batería de riesgo psicosocial a nivel familiar, ¿sí? Necesitamos empezar a desarrollar acciones en casa desde nosotros como colaboradores, como líderes en casa de nuestra salud mental. Ok, muy bien. Gracias, Valentina. Nos pregunta, ¿cómo podríamos evaluar ese clima familiar desde el ámbito laboral? Hay muchas acciones que en algunas empresas gestionan basados, digamos que en temas de formación y capacitación, por ejemplo, donde invitan a los familiares. Hay otras encuestas que se manejan desde la virtualidad, donde lo califican en general en la familia, hacen un registro fotográfico, mandan un pequeño audio, en fin. Hay otras áreas donde pues, está la visita domiciliaria presencial o virtual y ya digamos que el psicólogo o la persona que les apoya empieza a evaluar esos temas de clima familiar, de lo que está pasando en casa, de lo que está pasando en la familia. Ahora, eso es si yo voy a la casa. ¿Qué pasa aquí en empresa? Genero procesos de formación donde, por ejemplo, en talleres empiezo a evidenciar qué está haciendo este colaborador y qué comportamientos tiene. Donde colocas temas sensibles y hay personas, a nosotros nos ha pasado, en personas que no aguantan, lloran, en personas que al final dicen, mire, necesito hablar con usted. Y aunque no sea un instrumento como tal, sí es una forma que tú empieces a medir. Porque hay personas que lo que hacen es que parece tipo cápsulas, no hablan, no dicen, no participan, pero uno lo evidencia en cada uno de los comportamientos que tienen. Entonces puede ser un formato, puede ser en formación y desarrollo, puede ser también en espacios abiertos de escucha. Hay empresas que generan esos espacios donde colocan un tema. No es una capacitación, simplemente es un espacio abierto de escucha donde muchos líderes y líderes que están acá, por favor, generan esos espacios diferentes con sus colaboradores y conversan de otros temas, pero donde tú analizas y evalúas qué está pasando en esas áreas a nivel familiar. Marlene nos dice, adicional mínimo una o dos veces al mes nos invitan a charlas en lo relacionado con inteligencia emocional, comunicación, muy bien, entre otros. Fernanda nos dice, buenos días, nuestra compañía para el personal nuevo se realiza la encuesta sociodemográfica. Muy bien. Entonces, qué bueno que estamos haciendo todas estas gestiones y es importante, pero que no nos pase como a veces lo veo en algunas empresas, ¿saben? Y es que hacen evaluaciones de desempeño, hacen mediciones de clima, hacen encuestas sociodemográficas, pero queda ahí, no se socializa, no hay un seguimiento. A veces nos acordamos de la evaluación de desempeño ya al año cuando toca hacer la otra. Nos acordamos de la visita domiciliaria ya al año, pero cuando toca hacer la siguiente por periodo de prueba o en fin, como lo manejen a nivel interno de cada organización. Pero no nos podemos quedar con la información ahí. Necesitamos avanzar porque lo más importante cuando aplicamos un instrumento no es aplicarlo, es el plan de acción, es el seguimiento que gestiono para ello. Porque si no, generamos un efecto en donde las personas contestan realmente de corazón lo que sienten, lo que está pasando, pero como no pasa nada,
pues, ¿qué hacemos? Preferimos callar. Entonces, cuando necesitemos que vuelvan y nos hablen, pues ya van a decir, pero ¿para qué? Si no hacen nada, ¿para qué? Si X, yo Z. Entonces, tengámoslo muy en cuenta y aplaudo, mejor dicho, de manera preciosa y maravillosa a todos aquellos que participan en estos procesos de formación. Mire, todas las personas que están acá conectadas, qué maravilla y muchas gracias, porque eso indica que usted también está pendiente de lo que está pasando en salud mental para usted y para su empresa. Miren, miren, por favor. Y estamos hablando de años recientes, o sea, estamos hablando de 2022 y 2021. Se hizo esta encuesta frente a la principal consideración de abandono de puesto de trabajo. En el 2021 y en el 2022, a estas 815 personas, ¿sí? Su principal motivo de abandono, y es de diferentes sectores esta encuesta, es por salud mental. Aquí me parece algo precioso y es que en el 2021 estábamos en un 37%, en el 2022 estamos en un 32%, o sea, bajo un 5% significa que las personas sienten que se han acomodado un poco más en este 2022, han pasado cosas que me generan un poquitico de tranquilidad en mi salud mental. Pero sin embargo, es muy llamativo, señores, que la principal consideración para estas 815 personas de diferentes sectores era por su salud mental. Y aquí es necesario que empecemos a mirar qué hacemos o qué estamos haciendo en nivel de salud mental para nuestros colaboradores. Y hay diferentes acciones para hacer, no solamente en formación y desarrollo, no solamente en los talleres, también están procesos de acompañamiento emocional. También están procesos, como lo vamos a hablar hoy también, frente a las brigadas de salud mental que necesitamos. O sea, es que es requerido hacerlo dentro de las organizaciones. Miren lo que les estoy mostrando. Y si hiciéramos una encuesta así en su trabajo, en su empresa, ¿qué pasaría y qué nos diría este tipo de encuesta? ¿Sí? Sin embargo, acá miren lo que también dicen estas personas, ¿no? Lo he tenido en mente todo el rato, o sea, son personas que dicen, me quiero ir, y siempre vamos a tener personas insatisfechas dentro de una organización, ¿sí? Natural. Lo que hay que mirar es el porcentaje que tenemos de estas personas. Me lo he planteado, pero no lo tengo claro, ¿sí? Y esto a veces nos pasa en personas que inician a trabajar y ya a los 3 meses quieren cambiar, quieren hacer otras cosas y maravilloso cuando podemos fomentar estos cambios dentro de la organización, pero cuando no, se nos convierte en un problema de rotación. Una idea que a veces me ha venido a la cabeza y no he tenido ninguna intención de abandono. Entonces es importante que revisemos cuál es esa consideración de abandono en nuestro puesto de trabajo. ¿Qué ha pasado y qué también nos concluye en esta encuesta? Dice, el trabajo no les motiva especialmente. Miren, a veces lo ven así, como una obligación que les permite ganar dinero para dedicarse luego a lo que realmente les interesa. Por eso es importante acá, señoras y señores, que dentro de nuestro proceso de selección identifiquemos muy bien y claramente cuáles son esos objetivos, esas metas que tiene la persona y si sus metas se alinean con lo que nosotros tenemos en la empresa. Lo que pasa es que a veces eso no sucede, pero sin embargo lo necesitamos, tiene un buen perfil y requerimos que esté. Entonces a veces de antemano ya sabemos que en poco tiempo se va a ir, pero necesitamos que esté en este tiempito para que nos ayude. Se decantan, por tanto, por empresas que apuestan por el talento, que ofrecen proyectos retadores y que trabajan en la mejora continua y el crecimiento profesional continuado. Finalmente están dispuestos a cambiar de ciudad, comunidad autónoma o incluso de país si se les presenta una buena oportunidad laboral. Aquí lo que también tenemos que pensar es en esto, señores. ¿Qué proyectos retadores tenemos? ¿Qué proyectos lindos dentro de la organización tenemos? Si alguno aquí nos quiere contar por el chat, por favor, maravilloso, porque lo que usted hace bueno en su empresa le puede servir a otra persona en foco en su salud mental. En muchas de las organizaciones que nosotros apoyamos, los apoyamos con brigadas de salud mental, con acompañamiento emocional, con talleres para las familias de los trabajadores, con encuestas sociodemográficas para las familias que nos permiten evidenciar ese clima, pero no solamente, ay, bueno, sí, es tan terrible, no, o sea, ¿qué hacemos en ese acompañamiento? Hemos tenido acompañamientos emocionales en los cuales hemos tenido que activar líneas de atención y rutas de atención. Miren,
les cuento rápidamente, en una empresa a la que fuimos a hacer acompañamiento emocional. Acompañamiento emocional es que colocamos un psicólogo, ¿sí? En su empresa. ¿Para qué? Para que escuche a la gente. Entonces, este acompañamiento es de 1 hora. No sé, por favor, cuéntenme aquí por el chat. ¿Cuántas personas han ido al psicólogo? ¿Sí? No le dé pena. Diga, sí, yo he ido. ¿Y cuántas personas han ido al psicólogo por EPS? Por EPS, acordémonos, ¿cierto? Hay un tiempo que a veces no es el más indicado. Es un tiempo muy corto en donde muchas veces estamos empezando a contar, ¿sí? La situación y te dicen, ay, qué pena, ya tengo el otro paciente, se te acabaron los 20 minutos o 40 minutos que tienes. Y queda la sensación, ¿cierto? Queda el nudo en la garganta, que necesito contar, pero adicional a contar, necesito resolver. En nuestros procesos de acompañamiento emocional es 1 hora por cada persona, virtual, presencial, en fin. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la empresa, escuchamos a la persona, tenemos un ambiente pues diferente, en fin, y la persona, miren, no se imaginan, o sea, nosotros que hemos hecho las evaluaciones y esos seguimientos, las personas agradecen notoriamente cuando alguien te escucha. Y cuando tú como empresa le dices, ¿sabes qué? No te preocupes. Mira, tenemos este programa en la organización que te va a ayudar. Muchas personas en gestión humana, pues somos psicólogos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que es que yo como le cuento a la persona de gestión humana, que es que mire que me va a separar, que mire que me va a pasar, que mire que esto, que lo otro, que bla, 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 ¿qué represalias van a tomar en mí a nivel laboral? Lamentablemente eso pasa y eso hace que se cierre puertas. Cuando viene una persona externa, la persona fluye, ¿sí? Entonces es importante. Y les contaba que en esta organización estuvimos 2 días, vimos 16 personas en total y de las 16 personas, habían 12 personas que estaban medicadas y medicadas no por temas de salud, de diabetes, de tensión alta, no, medicadas por salud mental. Y la empresa ni sabía. Imagínense eso. Uno, dos. Eran personas que no llevaban mucho tiempo de haber ingresado en la organización, donde también nos planteamos en el proceso de selección qué pasó para este ingreso, o sea, qué nos faltó ahondar en ese proceso de selección, ¿sí? Entonces, miren que es importante desde el proceso de selección, desde la formación que gestionemos y desde lo que hagamos en la empresa. En las brigadas de salud mental, por supuesto que también es importante que nosotros llevemos diferentes temas en las empresas. Y ya les voy a contar frente a las brigadas que también es necesario hacerlo. Entonces, a veces no tenemos los recursos, pero necesitamos inventarnos cosas, necesitamos hacer cosas diferentes para que podamos estar bien en la salud mental de nuestros colaboradores. Quiero también hablarles de algo importante que pasa dentro de las organizaciones, ¿sí? Pero antes no me quiero desviar acá, dice, yo he ido de particular, yo de EPS por EPS, ¿sí? Y a veces, y no sé, ustedes me dirán si lo que dije fue claro, en que a veces no tenemos el tiempo suficiente, sentimos que es como que contamos a medias y no terminamos el proceso, en fin. Ingrid nos dice, no, pero cada día considero aún más que para todo ser humano es necesario la atención de este profesional, ¿sí? Ingrid, tú nos dices algo y es que ay, a veces todavía hay personas que dicen, "Uy, no, ir al psicólogo, uy, no, estoy loco, no, ¿qué pasa? No, lo necesitamos y no pasa nada. Nosotros como psicólogos también levantamos la mano y decimos, oye, necesito ir con un colega, necesito expresar, necesito hablar. Dice Marlene, psicólogo como tal no, prefiero hacer procesos con psicólogos con otros estudios adicionales, como las personas que trabajan en constelaciones, uy, chévere. He estado en talleres como viajero interno para procesos personales. Bueno, Marlene, gracias por compartirnos también. No sé si conocen este término, síndrome de burnout. Por favor, cuéntenme aquí por el chat si lo conocen o no. ¿Y a qué les hace relación esa imagen? Esa imagen que les dice a ustedes, cuéntenme aquí por el chat rápidamente, que nos está quedando poco tiempo, Dios mío. Ok, aquí nos dice Angélica que no, Valentina que sí. Muy bien. Entonces, miren, esta imagen nos está mostrando, sí, muy bien, Lorena, a un quemado. Y
A veces nos pasa que nos sentimos como esta imagen, es decir, nos sentimos súper fuertes, ¿sí? Súper poderosos en hacer muchas cosas a nivel organizacional, en ser los líderes, en ser los gestores, en ser los gerentes, en ser los directores, en fin. Pero realmente lo que pasa en nuestra mente, lo que pasa en nuestros pensamientos, lo que pasa en nuestra vida, es que estábamos quemados, fundidos, ¿sí? Cuando nos quemamos, es difícil de las cenizas volver a empezar, ¿sí? Por eso es muy importante que empecemos a evaluar, y así como nos dice aquí Caroline, de ese desgaste profesional, de qué tanto nos estamos desgastando, qué tanto estamos haciendo, que ya decimos en un momento, uff, no más, no sigo más en estos procesos, no sigo más avanzando, ¿sí? Y es necesario que hagamos estos análisis porque miren, frente a esos porcentajes que también les mostraba de retiros, es muy diferente cuando tú te retiras de una empresa y dices, ¿sabes qué? Mira, yo ya alcancé mis logros, siento que necesito hacer más cosas nuevas en mi vida, aprender otras cosas, en fin. Eso es diferente a que tú digas, ¿sabes qué? Me voy de esta empresa porque ya no aguanto más. Me voy de esta empresa porque estoy, síndrome de burnout, estoy quemada. Ya no aguanto más. Si alguien me dice algo adicional, no lo soporto, ¿sí? Cuando empezamos a tener pensamientos y maquinaciones de cómo hacemos para que nos echen, cómo hacemos para que me saquen porque me quiero ir, pero no enfrentamos la situación. Cuando decimos, uy, qué pereza volver a ir a la oficina, no, y tenerme que encontrar con mi jefe, no, ¿sí? Cuidado con esos pensamientos, cuidado con esas acciones y por favor levanta la mano a tiempo, porque la idea es que no lleguemos a un síndrome de burnout. Y aquí quiero hablar también de algo, y es el síndrome de burnout en casa, como mamás, como papás, como cuidadores, que a veces decimos no más, ya me fundí, ¿sí? Entrego esto. Y todos hemos visto, ¿sí? La cantidad de separaciones en casa en estos tiempos en pandemia, de familias, matrimonios, en fin, abandonos, porque llegamos hasta un síndrome de burnout. Así que es importante que evaluemos, por favor, qué comportamientos están pasando para que yo no llegue hasta allá, para que levantemos la mano a tiempo, para que cuando tú como compañero de trabajo y como compañero de vida en tu casa y en tu familia estás viendo un comportamiento en alguien, por favor, háblalo a tiempo. No nos quedemos callados, porque cuando nos quedamos callados, por omisión también somos culpables. Por omisión también vemos comportamientos que tristemente terminan en fatalidades. Así que es importante que hablemos y hablemos a tiempo. Francia nos dice que te encuentras bien, pero tienes desesperanza aprendida. Total, te frustras demasiado. Y aquí es importante también evidenciar también desde nuestros niños, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú ves que tu hijo no cumple una tarea y cuál es su acción? Cuando no tienes el logro. Hay niños que con mucha facilidad entran en llanto, en depresión, ¿sí? Dicen, no lo logré. Uno ve mamá que le dice, no, tú puedes, vamos, ¿sí? Y es importante estar atentos en esos comportamientos, pero a nivel organizacional también es necesario, porque a veces vemos a nuestros compañeros que se están quemando, que están deprimidos, que están pasando miles de situaciones y no hacemos nada. Entonces, este es un llamado también a todas las personas que estamos aquí conectadas, que no nos podemos quedar callados con la situación que estamos viendo, con los problemas que estamos viendo. Y si te tomara una foto hoy en tu trabajo, ¿será que me sale esta misma foto que te estoy mostrando? Por favor, piénsalo, analízalo y actúa en bien de ese proceso. Miren, síndrome de burnout en Colombia. El burnout o síndrome del quemado es un trastorno psicológico que afecta a los trabajadores. Colombia tiene 22 millones de trabajadores y entre el 20 y 33% de los trabajadores reporta estrés laboral. ¿Cuáles son los síntomas de síndrome de burnout? Bajo rendimiento, escasa comunicación y participación, cambios de humor, conductas pasivo-agresivas y comentarios negativos del contexto. Y aquí quiero que por favor miremos varias cosas de estos síntomas del síndrome de burnout. Bajo rendimiento. Y por eso es importante el seguimiento de la evaluación de desempeño.
Si yo evalúo solamente cada año, pero no soy constante en ese desempeño que tiene la persona, no me voy a dar cuenta si la persona ha tenido altibajos en su rendimiento o tiene un bajo rendimiento. Cuando ustedes han tenido personas de pronto en sus empresas que dicen, wow, es que Francia siempre habla, es que Catalina es súper alegre, es que mejor dicho, siempre están participando, pero de un mes para acá ya no hablan. Tan raro. Algo le está pasando. Sí, claro, algo le está pasando. Pregúntele, sáquele el tiempo. Como líder tenemos que sacar esos tiempos. Necesitamos hablarlo en el momento. Necesitamos decir, ven, Carolina, ¿qué está pasando? Y si Carolina no quiere hablar contigo, por favor, busca a la otra persona en gestión humana, en otro líder, en un par que también te ayude. Y si no, necesitamos buscar medidas externas para que nos ayuden a ver, a profundizar, ¿sí? Entonces es importante, cambios de humor. ¿Cuántos cambios de humor estamos viendo en nuestros compañeros? Y ojo con esta, esos cambios de pasivos a agresivos. Ojo con estos comportamientos, por favor, porque a veces lo que estamos viendo en las empresas es personas que son muy pasivas y de un momento a otro le gritó, le rasguñó, le pegó. Miren, no se imaginan la cantidad de capacitaciones y de talleres y de procesos que hemos tenido que hacer, lamentablemente no en prevención, sino ya de manera reactiva, porque las personas en las empresas ya llegaron a un nivel de agresividad que no importa si me agredo ya físicamente. Antes de pronto era un tema verbal, antes de pronto era un tema de miradas y hasta ahí. Pero hoy estamos hablando de una agresión ya física, donde no hay límites claros a nivel organizacional y donde estamos generando esa cantidad de situaciones. Así que es importante que realicen, por favor, la batería de riesgo psicosocial para las empresas que no han gestionado esa batería. Es necesario implementarla. La batería nos permite evidenciar en qué nivel de riesgo están las personas. Hay 5 niveles de riesgo en los cuales tenemos en esta batería, donde está sin riesgo, un riesgo bajo, un riesgo medio, un riesgo alto y un riesgo muy alto, donde dependiendo de estos tres, en riesgo medio, riesgo alto y riesgo muy alto, pues necesitamos hacer planes de acción inmediatos o a mediano plazo o a largo plazo, y donde hay un área específica para mirar ese nivel de estrés. Entonces, dependiendo de cómo nos salgan estos niveles, pues tenemos que hacer esta batería de riesgo psicosocial anual o cada 2 años, dependiendo de cómo nazca en nuestra organización. Aquí hay otras estadísticas donde definitivamente sí necesitamos trabajar en estos temas de estrés, de todos los trastornos afectivos también que hemos tenido en las empresas. Y acordémonos de esos trastornos afectivos como nos indica acá, ¿no? Con esos desórdenes de estado de ánimo, con esos desórdenes en donde tú has visto la persona que amaneció bien, pero en un momento ya está llorando, está en una situación compleja. Y aquí quiero hablar de algo muy importante antes de salud mental. Y es que nosotros necesitamos identificar, por favor, cuáles son esos eventos estresores. Si ese evento es una persona, si ese evento es una situación en especial, si ese evento es un tiempo en especial, ¿sí? ¿Cuál es ese evento estresor? Porque es necesario que también analizando ese evento estresor empecemos a ver cuál es esa patología que empieza a generarse en ese desorden de ánimo. Es que siempre que veo a mi líder, entonces empieza a llorar, ¿sí? Es que siempre que veo a mi líder, pasa X situación, altera mi ánimo como tal. Y aquí quiero hablarles de un ejemplo muy sencillo, por favor. Necesitamos identificar que a veces todos tenemos días tristes. Todos en la vida hemos tenido días tristes, donde lloramos, donde hay situaciones que nos duelen. Pero cuando empezamos a tener más días tristes, necesitamos analizar qué es lo que está pasando en estos momentos. ¿Por qué? Porque más días tristes me empiezan a generar momentos de nostalgia y es diferente la tristeza a la nostalgia que yo empiezo a sentir. Y más momentos de nostalgia me está llevando, ojo con esto, a un trastorno depresivo. Entonces, a veces en las empresas nos acostumbramos que la persona, pues,
simplemente llora. Es que siempre vemos a Catalina que llora, es que siempre vemos a Francisca que llora, es que siempre, y nos acostumbramos a esos comportamientos. Y quiero tomarme estos minutos para hablar de este otro tema importante, porque este tema es muy amplio y la verdad es que a mí me encanta, me apasiona y yo espero que ustedes estén así súper conectados también conmigo, porque hay mucho que hablar de este tema. Pero quiero hablarles de las brigadas también de salud mental, que en compañía de FENALCO, por supuesto, estamos listos y prestos para apoyarles en este convenio que tenemos, tanto en acompañamiento emocional, como en los talleres de formación, como en las encuestas y como en estas brigadas de salud mental. Todos, aquí a nivel organizacional, sabemos que hay unos exámenes ocupacionales que debemos gestionar sí o sí, ¿cierto? Periódicamente. Entonces tú haces una biometría, tú haces una optometría, osteomuscular, en fin. Y muchas veces vemos que las personas están muy bien físicamente, pero mentalmente están terribles. Y siempre les hago esta analogía, en nuestras organizaciones el tener personas sanas físicamente es una maravilla, gracias a Dios, pero tener personas con salud mental sanas es una bendición completa, ¿sí? Porque muchas veces tenemos personas que están bien en salud, pero están mal en salud mental. Por eso nace el tema de la brigada, que lo que busca también, así como hacemos esas brigadas ocupacionales, es que en esa semana de la salud que ustedes tienen, en esos procesos, digamos que bimensuales que realizan en algunas organizaciones, en estos procesos puedan incluir la brigada. ¿Cómo es una brigada de salud mental con nosotros? Inicia en una evaluación de la brigada, es decir, primero, ¿cuáles son los temas que vamos a tocar en la brigada? Ejemplo, en esta brigada vamos a tocar ansiedad, proyecto de vida, depresión y duelo. Esos son los 4 temas que vamos a tocar en la brigada. Lo primero que hacemos es una evaluación inicial en estos 4 temas con la gente que vamos a tener, ¿sí? Entonces ahí miramos cómo está la gente, o sea, cuál es la fotografía, cuál es la radiografía que tenemos a nivel organizacional. ¿Por qué? Porque lo que esperamos con esta brigada es que por lo menos un comportamiento, uno solo, empiece a generar un cambio para esta evaluación final. Donde iniciamos en esta evaluación inicial, donde hay siempre como primera medida, tenemos un programa de salud, de sanidad emocional, un tema, un taller de sanidad emocional. ¿Por qué? Porque es que muchas veces iniciamos con varios procesos de formación, pero si no hacemos un proceso de sanidad emocional, pues simplemente las personas le van a entrar por aquí la información y le va a salir por acá. Pero cuando hacemos un proceso de cómo estamos, cuáles son las metas, qué quiero hacer, qué quiero cambiar, qué es eso que necesito transformar y lo identifico, el proceso se convierte de una manera muy, muy diferente. Luego arrancamos, por ejemplo, con este taller de ansiedad, ¿cierto? Sí, es el segundo punto. Siempre después de cada taller hay un cierre y hay una retroalimentación porque necesitamos decirle a ustedes también como empresa, oiga, pilas. De las 50 personas que usted me puso en esta brigada de salud mental, 30 tienen trastorno de ansiedad, 20, 10, ¿sí? Y ojo porque ese trastorno de ansiedad en este momento, en X persona, ya puede generarnos, ¿sí? Otra situación diferente. Debemos de tenerlo en cuenta. Digamos, siguiente tema, proyecto de vida, cierre y retroalimentación, depresión, cierre y retroalimentación, duelo, cierre y retroalimentación, y hacemos una evaluación final para decir, mire, este es la fotografía con la que iniciamos, esta es con la que terminamos, ¿sí? Así está su empresa. Su plan de acción, de acuerdo a lo que vimos en su organización, es este, ABC. Sugerimos que haga lo que necesitemos que realice, ¿sí? Cada brigada es especial para cada empresa. Es decir, si aquí de todas las 76 personas que están conectadas, 55 empresas dicen, queremos Diana, queremos Fenalco hacer la brigada de salud mental y escogieran los mismos temas que les acabo de mencionar, su organización es muy diferente a cada otra. Y hay unos temas de cultura organizacional, hay unos temas de mapeo organizacional que nosotros necesitamos tener en cuenta. Hay unas edades en su organización, hay un perfil sociodemográfico en su empresa muy diferente a la otra, aún siendo los mismos temas de la brigada. Entonces quiero que lo tengan en cuenta porque cada brigada es especial
y es individual, ¿sí? Los duelos, por ejemplo, que usted vivió en una empresa fueron 10 de 40 personas que trabajan y en otra empresa fue 1 de 40 que trabajan. No es lo mismo el impacto que van a tener en el proceso de duelo. Entonces, el tiempo es maravilloso. Yo espero que ustedes también se hayan gozado este espacio, que hayan, digamos que también sensibilizado frente a este tema, que necesitamos ser actores y agentes de cambio inmediatos, o sea, ya, por favor, necesitamos actuar a tiempo. Miren, cuando la olla express explota, ¿qué es lo primero que usted hace en la cocina? Cuéntenme, por favor, ¿qué es lo primero que usted hace cuando la olla express explota? Cuéntenme aquí por el chat rápidamente para terminar. Pero usted lo primero que hace es que usted empieza a limpiar, ¿cierto? Usted primero evalúa que usted esté bien, ¿no? Que no exista otro riesgo, que no vaya a pasar nada más. Pero usted empieza a limpiar, usted empieza a organizar, usted empieza primero a dimensionar el reguero que hay. Y eso es lo que hoy quiero decirles, por favor, dimensionen cómo está su empresa, dimensionen cómo está su casa, dimensionen cómo está su vida, qué tanto hay de chispeo a nivel de salud mental, ¿sí? César nos dice aquí, asustarse y limpiar. Claro, y César, me encanta tu comentario, ¿sabes? Porque es que cuando vemos esas fotos, cuando vemos y decimos, wow, esto en casa está terrible, pues uno a veces tiene el pensamiento de decir, yo mejor me voy, yo salgo corriendo, ¿cierto? Ante tantas situaciones que estamos viendo. Pero necesitamos enfrentar esas situaciones. ¿Hay por ahí un audio abierto, por favor? Gracias. Entonces necesitamos enfrentar, ¿sí? Nos vamos a asustar, como dice César, tiene toda la razón, pero necesitamos tener también gallardía, valentía y por supuesto, como se los he dicho en todo este proceso, también tener personas profesionales que nos ayuden. Y quiero ser clara en esto. Yo sé que a veces como empresas queremos hacer muchas cosas, pero cuando no tenemos el manejo profesional frente a una situación, lo que generamos es que la persona pueda entrar en crisis, pueda entrar en acciones, ¿sí? Que no sabemos controlar después y es más complejo para que nos vuelva a creer. Entonces es importante y pues por eso, María Eunice, por supuesto, y aquí sé que compartiste tu número, no sé si lo vuelves a compartir, si están interesados en que les apoyemos, en que es necesario también a nivel organizacional levantar la mano y decir, necesito, me está pasando A, B o C, y es a tiempo. Porque después de que usted limpia, ¿cierto? Usted en algún momento de la vida tiene que volver a coger esa olla express. Usted tiene que volver a cocinar. Es decir, su empresa sigue. Pero tenemos un miedo. Y cuando a veces el miedo nos paraliza, no avanzamos. Así que, por favor, téngalo presente, porque hay organizaciones paralizadas por miedo. Hay familias, hay papás paralizados por miedo. Y este no es el momento de que tengamos miedos, sino que necesitamos enfrentar. María Eunice aquí nos habla, nos está compartiendo el correo electrónico de formación empresarial @fenalcobogotá.com.co o el celular 320-271-2396, donde pueden conectarse y con mucho gusto, señoras y señores, estamos para ayudarnos, porque no estamos solos primero en esta batalla y dos, necesitamos actuar en este momento y a tiempo. No es casualidad que estemos acá, no es casualidad toda la información que recibimos hoy, aquellas cosas en las cuales usted dijo, uy, sí, y que llegó a su mente y a su corazón, y que dijo, uy, en mi casa, uy, en mi trabajo, uy, en mí, por favor, háblelo, ponga en esa disposición que estamos nosotros, pero usted levante la mano, que aquí estamos para poderles apoyar en estos procesos. Quiero agradecerles a cada uno en su permanencia, en su tiempo. Este tiempo es corto, ¿no? Una horita es poquito para hablar de estos temas, pero bueno, gracias a Dios que nos dio todo, la conectividad, el tiempo, y aquí estamos listos y prestos. A todos ustedes, muchas gracias, Dios los bendiga en todo este proceso precioso, en estos retos maravillosos.
María Eunice, no sé si quieras terminar con algo más. Muchas gracias a todos. Sí, sí, Diana, muchísimas gracias. Inicialmente agradeciendo a a los afiliados el haber permanecido en línea, escuchando esta charla que nos llenó de conceptos, nos llenó de alertas y que nos toca empezar como a implementar en nuestras organizaciones para así hacer mejor ambiente. Entonces, Diana, muchísimas gracias. De verdad, fue una capacitación muy buena, muy constructiva. Muchas gracias. Quiero cerrar solo con el comentario acá y gracias a todos los que están agradeciendo, de verdad, muchas gracias. Marlene nos dice, excelente charla, es un tema de horas, completamente. De ahí la importancia de revisar nuestro interior, perdonarnos, amor propio, etcétera, para poder dar ejemplo y apoyar a quienes nos rodean. Debemos dejar de ver lo que creemos que está mal en los demás, porque pueden ser nuestros espejos y así trabajar en nosotros. Me encantó tu comentario, Marlene, qué bella, de verdad. Es muy real lo que estás diciendo. Me alegra que todos les haya gustado. Me encanta. Por favor, también compartan esta información. Miren, hay personas que de pronto no se pudieron conectar hoy, pero sé que quedan grabados en el canal, ¿cierto, Marinice? Y lo pueden compartir posterior el link. ¿Es así? Sí, la grabación queda en la página de YouTube de FENALCO. Ujú. Perfecto, entonces muchas cosas por hacer, como me están diciendo acá, es verdad, pero necesitamos empezar a hacer desde ya, desde ya. ¿Listo? Entonces, Dios los bendiga, muchas gracias, gracias por este espacio y espero Feliz que día tengan para un todos. excelente fin de semana. Buen día para todos. Chao, chao.